Tengan ustedes unas muy buenas tardes. A continuación vamos a revisar la segunda parte de la unidad número 3, correspondiendo a la presente presentación a la cápsula número 2 de esta unidad número 3, y que dice relación con el régimen legal de accidente del trabajo. Este viene a constituir el último tema del presente curso, después de haber visto lo que era derecho colectivo del trabajo en la primera parte de esta unidad. Lo que vamos a ver ahora es el régimen legal de accidente del trabajo. Eh, la primera idea que podemos mencionar al respecto es un concepto que es en cierta medida una introducción a esta materia y que es el ámbito de la seguridad social, ¿ya? La seguridad social está relacionada con la protección social y el ámbito de coberturas de ciertas necesidades que son socialmente reconocidas en el ámbito de la salud, vejez, maternidad y en el presente ámbito la relativa a accidentes del trabajo. Ya la circunstancia de la posibilidad de existir accidentes del trabajo durante el ejercicio de una relación laboral, el hecho de tratar de evitar su acaecimiento está vinculado con el ámbito de la protección social y también la cobertura de necesidades que surgen en ese sentido. Y en este contexto es muy importante tener presente que, vinculado al ámbito de la seguridad social, y más específicamente en el ámbito de la protección del régimen de relación, el régimen de accidente del trabajo en las relaciones laborales, surge el concepto de prevención. En este sentido, en el régimen de protección de accidente del trabajo, el hecho de existir este concepto de prevención es de suma importancia, porque el principal objetivo de toda esta regulación o este régimen legal que regula los accidentes del trabajo es el procurar evitarlos, como se hace mediante la prevención. Si se previenen los accidentes del trabajo, esto va a ser consecuencia del cumplimiento de normas de seguridad en el día a día, en el ejercicio de la relación laboral. ¿Y por qué es importante esto? Porque procurando su prevención, si bien no es 100% seguro que ocurran los accidentes, o que más que nada que no vayan a ocurrir accidentes del trabajo, a lo menos se puede evitar aminorar eh, el daño que este puede producir, ¿ya? Obviamente que con la prevención de accidentes del trabajo gana el empleador y gana el trabajador, y también hay que considerar que cuando ocurren accidentes del trabajo, existe una mayor responsabilidad atribuible al empleador. Por lo tanto, es importante que este empleador siempre procure em, aplicar la mayor cantidad de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si no la aplica bajo un estándar de protección, que es bastante exigente, va a ser él el responsable de todos los daños que puedan ocurrir. Teniendo presente esta circunstancia, en cuanto el deber de prevención es de es de bastante relevancia a objeto de evitar que ocurran accidentes del trabajo, este deber o siempre este objetivo de prevenir que ocurran está digregado en distintas normativas de nuestra legislación. Y esto no se agota solamente con el Código del Trabajo, sino que vamos a ver distintas normativas de distinto rango eh, jurídico que
se refiere al régimen legal de accidentes del trabajo. El primero de ellos es la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es la principal idea que se manifiesta? De una manera bastante general, en cuanto en el artículo 19, número 1, se asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Obviamente que procurando la protección de los trabajadores en el contexto de los accidentes del trabajo, se está protegiendo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Y del mismo modo, en el artículo 19, número 18, el derecho a la seguridad social. También, obviamente que tenemos distintas normas en el Código del Trabajo. ¿En qué sentido? En un, eh, en, en un primer aspecto, en el artículo séptimo, al definir el contrato de trabajo, que señala, y recordando lo que vimos en la unidad número 1, que es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del primero, y aquí él pagará por estos servicios una remuneración. ¿Por qué es importante determinar cuándo hay un contrato de trabajo? Porque cuando nos encontramos frente a una relación laboral y ocurre un accidente en este contexto, este accidente va a tomar la categoría o la condición de régimen de accidente laboral. En el mismo sentido, el artículo octavo, que nos hace presumir cuando haya un contrato de trabajo. Por lo tanto, aun cuando no exista un contrato por escrito, cualquier tipo de prestación de servicios en los términos del artículo séptimo, que nos indica cuando hay un contrato de trabajo, hace presumir la existencia de un contrato. Por lo tanto, y consecuencialmente, se aplica el concepto de prevención y responsabilidad. O sea, un accidente del trabajo va a ocurrir cuando existe una relación laboral, haya un contrato por escrito o haya una prestación de servicios en los mismos términos que nos señala el artículo séptimo, que es el contrato de trabajo. Una disposición de suma importancia es el deber de protección, ¿ya? Que es el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Qué es importante destacar en ese sentido? Que se consagra un deber de protección, y este es un deber de protección en favor del trabajador. ¿Qué nos dice este deber de protección? Que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores. ¿Y cómo toma estas medidas? Informando de los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Por lo tanto, este es un deber de protección que nos está consagrado en este artículo, que es en favor del trabajador y que además se obliga a que el empleador proteja, proteja eficazmente la vida y salud de los trabajadores. ¿Y cómo lo hace? Informando los riesgos, manteniendo condiciones de higiene y seguridad, y también obviamente los implementos para prevenir accidentes. No obstante, estas ideas no se agotan ahí, y aquí podemos visualizar que se le otorga un estándar bastante elevado al empleador de cómo debe proteger a sus trabajadores en el ejercicio de los servicios en sus empresas o en sus faenas. ¿Por qué? Porque además el empleador debe prestar o garantizar los elementos para que los trabajadores en caso de accidente puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Por lo tanto, ya aterrizamos un poco más este deber de protección en aspectos mucho más prácticos, ya que solamente la generalidad que nos dice proteger la vida y salud de los trabajadores. Aquí nos dice, tiene que tener los implementos para que en caso de que ocurran accidentes se le otorgue una atención médica, hospitalaria y farmacéutica. En el mismo sentido, el artículo 184 bis, que es que se ha agregado en el último tiempo, que nos indica que cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo e inminente em,
y que pueda afectar la vida o salud de los trabajadores, el empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe informar a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del riesgo y adoptar, obviamente, las medidas para eliminarlo, y también debe adoptar medidas para suspender las faenas y evacuar a los trabajadores en caso de que el riesgo no se pueda eliminar. O sea, hay una interrupción de labores e incluso evacuar las faenas cuando exista un riesgo grave de la salud de los trabajadores. Ahora, eh, estas ideas están establecidas en el artículo 184 bis. Ahora bien, aun cuando el empleador haya adoptado todas las medidas para evitar la ocurrencia de un accidente del trabajo, puede ser que del mismo modo estos ocurran, ¿ya? Porque obviamente que a pesar de que otorgue o se dé cumplimiento a este elevado estándar de protección de los trabajadores por parte del empleador, los accidentes igual pueden ocurrir. Y si ocurren, ahí vamos a entrar en un terreno de determinar si efectivamente el empleador cumplió o no cumplió con el deber de prevención, el deber de seguridad de los trabajadores. Y esto donde se va a ventilar en un tribunal de justicia mediante una acción judicial en la cual el trabajador va a decir que el empleador no cumplió con su deber de protección, no tenía medidas de seguridad y que incumplió en definitiva su obligación de protección. Por lo tanto, si llegamos al terreno judicial, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a ver en el juicio? Mediante las pruebas, si el empleador dio cumplimiento al artículo 184 y determinar si se acredita que él cumplió con su deber de protección. ¿Cómo se prueba? Mediante todos los medios de prueba. ¿Ya? El tribunal va a apreciar los medios de prueba para ver si cumplió con este deber mediante la sana crítica del juez, y si en definitiva se determina que no cumplió con su deber de protección, puede incluso condenarlo al pago de una indemnización. ¿Ya? Eh, como les decía y reitero ahora, lo importante es que el empleador cumpla con su elevado estándar que se le establece respecto al cumplimiento del deber de protección. ¿Ya? Esto se prueba en un juicio, y si en definitiva eh, acredita que él dio cumplimiento a todas las medidas de protección, incluso puede salvarse de tener que pagar una indemnización. Ya, pero como les decía, es un aspecto que se debe probar y es de un estándar bastante calificado el que se le exige al, al empleador. Ahora, yo les decía en un principio que los accidentes igual pueden ocurrir, pero no necesariamente puede que ocurran por una falta del deber de protección, sino incluso pueden ocurrir por un comportamiento negligente del trabajador, en cuyo caso el- los tribunales han dicho que no hay responsabilidad eh, si es que se prueba que él antes y durante el proceso en que ocurrió el accidente cumplió con su deber de protección y cumplió las normas de seguridad. Algunos aspectos vinculados al deber de protección: la dirección del trabajo debe fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, sin perjuicio de otros órganos competentes que también tienen facultades fiscalizadoras. eh, y en ese sentido, la dirección del trabajo tiene la potestad fiscalizadora para determinar el adecuado funcionamiento de instalaciones, máquinas, equipos, instrumentos de trabajo. También pueden fiscalizar el, eh, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, los servicios de salud, ¿ya? Y quienes van a determinar en cada caso si se cumplen o no las medidas de higiene y seguridad mínimas a lo menos, ¿ya? Ahora, incluso es posible que haya
un choque de fiscalizaciones ya entre la Dirección del Trabajo y los servicios de salud, pero lo que es importante aquí distinguir es que los servicios, en definitiva, deben abstenerse respecto de las mismas materias, no finaliza el procedimiento. O sea, llega un servicio, él va a ser el que llegue primero, va a ser el competente para fiscalizar. ¿Qué más podemos decir respecto al deber de protección? Se prohíbe trabajos superiores a la fuerza del trabajador. em, y, por ejemplo, aquí tenemos lo relativo a la ley de la silla, que el empleador debe mantener en los establecimientos comerciales eh, que se señalan en el artículo 193 un número suficiente de sillas para que descansen sus trabajadores mientras sus funciones se lo permitan. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también dentro de los cuerpos normativos que se enmarcan dentro de la regulación del régimen legal de accidentes del trabajo, tenemos la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley se basa en distintos conceptos y sobre la base de distintas características. En ese sentido, esta ley, la ley de accidentes del trabajo, lo que busca básicamente es prevenir que ocurran los accidentes y las enfermedades profesionales. Asimismo, se establecen ciertas eh, eh, obligaciones ya para determinados estamentos en el sentido de que se deben otorgar prestaciones médicas con el objeto de restituir la capacidad de trabajo de las personas. Por eso hablamos de que una de las características es el curar al trabajador accidentado, eh, característica de esta ley. También lo que busca es indemnizar, que significa otorgar prestaciones económicas para reparar la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador siniestrado. Busca la rehabilitación para que el trabajador vuelva a tener una capacidad parcial o total de ganancia. Busca la reeducación para darle posibilidad de desempeñar un nuevo oficio o profesión. Se basa esta ley en los conceptos de solidaridad. ¿Por qué? Porque todos los empleadores concurren con un aporte para financiar, vamos a ver más adelante, el seguro de accidente del trabajo. Se basa también en la universalidad, porque la gran mayoría de los trabajadores están protegidos por esta ley. También se basa en el concepto de integridad, porque no solamente se queda con la protección cuando el accidente ocurre, sino que busca, como decíamos anteriormente, prevenir su acaecimiento. Y también tenemos el concepto de unidad. ¿En qué sentido? En que ante la ley todos son trabajadores sin distinciones de ningún tipo. Aquí no vemos si un accidente es de exclusiva confianza del empleador, si es gerente, etcétera. ¿Ya? Aquí no. Aquí todos los trabajadores, aquí todos los quienes prestan servicios son considerados como trabajadores. El artículo 2 de la ley 16.744, ahora vamos a hacer algunas precisiones respecto de ciertos preceptos que se establecen en esta norma. El artículo 2 nos señala que estarán sujetos obligatoriamente al seguro de accidente del trabajo las siguientes personas. Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sean las labores que ejecuten, sean manuales o intelectuales o cualquiera sea la naturaleza de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está el concepto que veíamos anteriormente, el concepto de universalidad. ¿Ya? Y también el de unidad, porque ante la ley todos los trabajadores son considerados sin distinciones de ningún tipo. También están eh, considerados los funcionarios públicos, la administración del Estado, municipales y de instituciones administrativas descentralizadas del Estado, estudiantes que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel, y los trabajadores independientes y los trabajadores familiares. También están protegidos todos los estudiantes por los trabajadores, perdón, por los accidentes que sufran a causa con ocasión de sus estudios o la realización de su práctica profesional. Los estudiantes en ese sentido también están protegidos por esta ley de accidente del trabajo. Y según el artículo cuarto, para los efectos del seguro de accidente del trabajo, todos los empleadores se entenderán afiliados al
Instituto de Seguridad Laboral respecto a todos sus trabajadores, salvo que adhieran a alguna mutualidad de empleadores. Por lo tanto, eh, esta ley resguarda que todos los empleadores se afilian al final a un órgano de administración de administrador del seguro. Si no lo hacen, se van a entender que pertenecen al Instituto de Seguridad Laboral. También tenemos en el artículo 67 una idea respecto del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, y que nos señala que las empresas están obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad, y los trabajadores a cumplir, obviamente, con lo que se preceptúa en ellos, ¿ya? Y por eso también es importante el cumplimiento de la obligación de que se le entregue a cada uno de los trabajadores una copia del reglamento interno de higiene y seguridad, para que ellos tengan conocimiento de cuáles son eh, los distintos aspectos relativos a la seguridad, y obviamente que cumplan estos preceptos, ¿ya? Por eso hablamos de que los trabajadores tienen este deber y obligación de cumplir con las normas de higiene y seguridad que están establecidas en estos reglamentos. Por lo demás, tenemos el artículo 69, que nos habla de la responsabilidad, que nos señala cuando los accidentes o enfermedades se deban a culpa o dolo del empleador o un tercero, el organismo administrador del seguro tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente por las prestaciones que haya otorgado o debe otorgar. Aquí nosotros estamos hablando de que existe un seguro de accidente del trabajo que va a estar administrado por un órgano administrador, dependiendo a cuál se afilie el respectivo empleador. Obviamente que si ocurre un accidente del trabajo, el órgano administrador va a tener que otorgar ciertas prestaciones. Pero si los accidentes o enfermedades ocurren por culpa del empleador o de un tercero, em, el órgano administrador del seguro va a poder cobrar contra el responsable del accidente todo lo que haya pagado por prestaciones o que él deba otorgar. Eh, Corresponderá también, según el artículo 65, al Servicio Nacional de Salud o de la Dirección del Trabajo la competencia en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención de higiene y seguridad en los trabajos. Eso respecto a algunas normas importantes a considerar, perdón, algunos preceptos o disposiciones de la ley de accidente del trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, también tenemos algunos decretos supremos que son normas de eh, rango jurídico más bajo que las leyes, pero que también nos vienen a orientar respecto de ciertas materias vinculadas con los accidentes del trabajo. Así tenemos el Decreto Supremo de 40 del año 69, que nos habla que es el relativo al Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Aquí destacamos dos disposiciones, artículos 21 y 23, y que nos señalan que los empleadores tienen la obligación de informar oportuno y conveniente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos, ¿ya? Y el artículo 23 establece que en el artículo anterior, el 21, se lleva a cabo a través de los comités paritarios de higiene y seguridad y los departamentos de prevención de riesgo. En esta norma están las ideas planteadas de manera muy similar a lo que ya tenemos consagrado a nivel legal en el artículo 184 del Código del Trabajo. También tenemos el Decreto Supremo número 76, que es el reglamento sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en obras y faenas. El artículo sexto nos señala, dentro de este Decreto Supremo, nos señala que las empresas contratistas y subcontratistas deberán efectuar junto a la empresa principal coordinaciones que fueran necesarias para dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, aquí se eh, ordena o se dispone más que nada la necesaria coordinación que tiene que existir tanto entre contratistas como empresas principales en materia de seguridad y salud en el trabajo, que son en definitiva, o que se aplican respecto de los trabajadores que el contratista pone a disposición de la empresa principal
para ejecutar los servicios. También tenemos el Decreto Supremo número 594, relativo a condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Destacamos el artículo 53, que nos señala que las empresas deben proporcionar a sus trabajadores libres de costo los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir, debiendo mantenerlos en perfecto estado. Podemos vincular en ese sentido lo que pasó hace poco con la pandemia, en el cual podríamos incluso pensar que el hecho de tener mascarilla, tener alcohol gel, em, podría entenderse que son elementos de protección personal para efectos del desempeño de las labores. Y podríamos vincularlo entonces con este artículo 53 del Decreto Supremo número 594. Si ocurre un accidente laboral, ya vamos viendo que a pesar del cumplimiento o no o el incumplimiento del alto estándar que se le impone a los empleadores para efectos de que se entienda cumplido el deber de protección, puede ser que del mismo modo ocurran estos accidentes. Entonces, si ocurren los accidentes, ¿ante quién se responde? Y ahí hay que distinguir. Puede quizá tener que responder ante el trabajador accidentado, también a quien el accidente le haya causado un perjuicio, la familia, al Estado o al órgano administrador. Y eso en definitiva va a depender de los tipos de responsabilidad que puedan ocurrir. Y ahí hablamos de la responsabilidad administrativa, laboral, civil o penal. Porque un mismo hecho, por ejemplo, un accidente grave que puede ocurrir incluso con la muerte del trabajador, puede dar origen a un proceso laboral, a un proceso civil de indemnización de perjuicio, a un proceso penal que si es que hay un delito de por medio. Por lo tanto, si en los procesos de determinación de la responsabilidad se puede responder en definitiva ante el trabajador, ante a quien el accidente le haya causado un perjuicio, el Estado o el organismo administrador. El responsable, ¿cómo se puede eximir de responder? Fácilmente. O sea, no fácilmente en cuanto al hecho en sí, sino que básicamente en tres circunstancias. Tres circunstancias que son fáciles de visualizar. Por ejemplo, si hay un caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, si hay un terremoto y se cae la empresa y hay un trabajador accidentado. El empleador puede eximirse de la responsabilidad aduciendo que este es un caso fortuito, fuerza mayor, que no se pudo prever y que por lo tanto no es culpa de él el hecho de que haya ocurrido este accidente. También puede haber una exhibición de responsabilidad en el caso de que el trabajador intencionalmente haya sido objeto de un accidente, lo que también puede darse. Y la principal forma de eximirse de responsabilidad es mediante la acreditación en un juicio de que se ha cumplido diligentemente con las normas de seguridad. ¿Ya? Si se cumple, o sea, si se da cumplimiento a las normas de seguridad, debiese haber una exhibición de responsabilidad para, entre comillas, el responsable del accidente. ¿Cómo se responde? Mediante indemnizaciones o penas que pueden ser penas en el ámbito penal. ¿Qué sanciones administrativas ya podemos encontrar? Si es que ocurre un accidente, pueden haber multas, alzas de cotización en las mutualidades o incluso las clausuras por los servicios de salud de la Dirección del Trabajo. Eh, ¿Qué tipos de responsabilidad podemos encontrar? Principalmente las que se vislumbran de una manera más evidente cuando ocurren estos accidentes. En primer lugar tenemos la responsabilidad laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una obligación del empleador de cumplir con y de ambas partes, de cumplir con las obligaciones que impone el contrato. Ahora, si ocurre un accidente, puede dar lugar a un finiquito y que incluso a un juicio en el cual se tenga que pagar indemnizaciones
la responsabilidad en los hechos que puedan ocurrir. Pero también puede haber responsabilidad en el ámbito civil. Por ejemplo, pensamos en una eh, persona que sufrió un accidente, ¿ya? Y que eh, puede concurrir a la justicia civil para que se le paguen todos los perjuicios que el accidente le ha ocasionado. Por lo tanto, esto incluso también podría ventilarse en un juicio de carácter civil. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, ahora vamos a referirnos principalmente a lo que es los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Cuando hablamos de accidentes del trabajo, vamos a señalar el concepto que es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. O sea, los conceptos que podemos distinguir de una manera más nítida para efectos de la importancia de este concepto, la primera de ellas es el hecho de que sea a causa o con ocasión. O sea, en definitiva ya damos por hecho que hay una lesión que sufre una persona y que le puede producir la incapacidad o la muerte. Pero llama la atención que aquí nos hable de que sufra a la persona un daño o lesión a causa o con ocasión del trabajo. Y aquí hay que graficar estos dos conceptos, a causa o con ocasión, desde una mirada temporal. Cuando hablamos de un accidente, perdón, desde una mirada más que temporal, sino que es respecto de la naturaleza del hecho. Y por eso, cuando hablamos de que un accidente del trabajo puede ser a causa del trabajo, es porque tiene su origen inmediato y directo en el trabajo mismo. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo un trabajo de escritorio y me lesiono, me corto un dedo con una hoja, con cualquier implemento de mi escritorio, eso básicamente podríamos decir que es un accidente del trabajo accidente laboral a causa del trabajo. ¿Por qué? Porque hay un origen inmediato y directo en el trabajo mismo. En cambio, cuando hablamos de que es con ocasión, el nexo causal se amplía, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una relación indirecta con el trabajo realizado. Y pensamos en el mismo trabajador trabajador de escritorio, pero que en este caso tiene un accidente laboral mientras se encontraba eh, almorzando en el casino de la empresa, ¿ya? Ahí no hay un origen inmediato y directo con el trabajo mismo, pero hay una relación más indirecta. ¿Por qué? Porque efectivamente él está en la empresa, no es directo, pero sí eh, es con ocasión del trabajo. La enfermedad profesional, ¿qué es lo que es? Es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le causa incapacidad o muerte. O sea, el mismo concepto, pero en este caso estamos hablando del mismo concepto anterior, pero en este caso estamos hablando más que nada de una enfermedad, una patología. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de accidente del trabajo? Independiente que sea a causa o con ocasión del trabajo. Los que ocurren en los baños, en los servicios higiénicos, ¿ya? Los que ocurren en el horario de colación y que estén relacionados con esta. Los accidentes que sufran superiores por agresiones de subalternos. Los accidentes que sufran dirigentes sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Y los que ocurren en actividades de capacitación. Sin perjuicio de ello, existe otro concepto que también lo vinculamos bastante con los accidentes del trabajo, que son los accidentes de trayecto. Los accidentes de trayecto también vienen a constituir accidentes de carácter laboral. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que son ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Primera hipótesis. Y aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. Esta última es la hipótesis en la cual el trabajador tiene más de un trabajo, ¿ya? Y que en el trayecto entre uno y el otro, entre un trabajo y el otro,
sufre un accidente. En este caso también va a ser considerado un accidente de carácter laboral. Ahora, en este último caso se considerará que el accidente hizo relación con el trabajo al que se dirigía, ¿ya? Excepción del accidente de trayecto, los accidentes que se deban a fuerza mayor que no tienen ninguna relación con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima, ¿ya? ¿Qué más podemos señalar? Otro aspecto que es relativo a las prestaciones que se otorgan en virtud del seguro accidente del trabajo. Hemos mencionado hace unos momentos que existen órganos administradores del seguro de accidente del trabajo, ¿ya? Y que en definitiva después otorgan las prestaciones que corresponden, si es que ocurre un accidente, etcétera. Podemos decir en primer término que la víctima de un accidente o una enfermedad laboral eh, tiene derecho a ciertas prestaciones, que estas se van a otorgar de manera gratuita hasta la curación completa mientras subsisten los síntomas de las secuelas por el accidente o la enfermedad. ¿Cuáles son estas prestaciones? Atención médica quirúrgica dental en establecimientos externos o a domicilio, hospitalización si fuera necesario a juicio del doctor tratante, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparato ortopédico y su reparación, rehabilitación física y educacional profesional, los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de esta prestación, incluso tratamientos ambulatorios. O sea, por el hecho de que ocurra un accidente y se ponga en movimiento esta, eh, estas prestaciones, por el hecho de que el empleador está afiliado a un determinado órgano administrador del seguro, se va a traer como consecuencia de que tengan que otorgar todas estas prestaciones si es que se determina que se trata de un accidente de carácter laboral. Por lo tanto, vemos que hay una cobertura bastante amplia si es que ocurre un accidente laboral bastante amplia en cuanto a las prestaciones otorgadas. Si ocurre un accidente, ¿quién puede hacer la denuncia? Puede ser el empleador, el accidentado o el enfermo profesional con la enfermedad profesional, un médico tratante, el comité paritario y en general cualquier persona. ¿Cuál es el plazo para hacer la denuncia? Plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho. Sin embargo, si se hace fuera de este plazo de 24 horas, eh, fuera de este plazo y que es realizado por el empleador, igual el trabajador va a tener derechos de la ley 16.744. ¿En qué momento se otorga la prestación? Debe ser proporcionado de manera inmediata y sin ninguna formalidad. ¿Qué podemos señalar respecto al seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales? Básicamente que, por regla general, la administración del seguro va a estar a cargo del Instituto de Seguridad Laboral o de las mutualidades de empleadoras, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos conceptos, ISL, Instituto de Seguridad Laboral y mutualidades de empleadores, estamos englobando a los organismos administradores del seguro de accidente del trabajo. Si el empleador es responsable, eh, o sea, partimos de la base de que el empleador tiene la obligación de afiliarse a un órgano administrador del seguro. Eh, por lo tanto, al tener la obligación de afiliarse, también tiene la obligación de cotizar la respectiva em, suma de dinero, porque en definitiva es una cotización, para efecto de estar afiliado a un determinado órgano administrador. Sobre él pesa esta obligación de afiliarse y de cotizar por, para por este concepto. ¿Cómo se financia el seguro? El seguro de accidente de accidentes laborales y enfermedades profesionales
se financia en la forma que prescribe la ley 16.744. Y podemos distinguir dos cotizaciones, una básica y una que es de carácter adicional, diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa. No es lo mismo una fábrica que trabaje con productos inflamables, aquí una empresa que sea de trabajo de escritorio, de oficina. Por lo tanto, ahí existe una diferenciación en función del riesgo de la empresa, ¿ya? Lo importante es determinar que tanto la cotización básica como la adicional son de cargo del empleador. El empleador paga estas cotizaciones para financiar el seguro. También este seguro se va a financiar con las multas que apliquen a los empleadores, ¿ya? Por parte de em, las distintas entidades, las multas que apliquen los órganos administradores. También se va a financiar con las utilidades o rentas que provocan la inversión de los fondos de reserva y con las cantidades que los organismos obtengan por el derecho a repetir contra el empleador. Recordamos que cuando los accidentes son por culpa del empleador, el órgano administrador tiene derecho a cobrarle si es que el accidente fue a causa del empleador. Como decíamos, existen dos cotizaciones. La primera es del 0,90 en las remuneraciones imponibles de cargo del empleador, vale decir que en ningún caso el trabajador es quien financia estas cotizaciones, y con una cotización adicional diferenciada en función de la actividad, ¿ya? Que también es de cargo del empleador, pero que en ningún caso va a exceder de 3,4 en las remuneraciones imponibles. Ahora aquí en cierta medida existe un incentivo para que los las empresas, los establecimientos, los empleadores tengan baja siniestralidad. ¿En qué sentido? En el que el empleador que ha implementado medidas de prevención que logren rebajar los riesgos de accidentes puede solicitar al organismo que administra el seguro que le reduzca la tasa de cotización adicional o incluso hasta que se le exima si es que alcanza una siniestralidad cero. Vale decir, en mi establecimiento, yo como empleador tomo tales medidas que han determinado que incluso no hayan accidentes laborales en em, en mi empresa. ¿Ya? Ahora, las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones de seguridad o higiene o que no implanten medidas de seguridad deberán cancelar la cotización adicional con recargo hasta un 100% sin perjuicio de otras sanciones que correspondan. También este seguro de accidente del trabajo se financia con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique, con la utilidad o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva, como decíamos, y con lo que les cobre al empleador producto de repetir contra él por parte del órgano administrador. Ahora, eh, decíamos que el Instituto de Seguridad Laboral, que es aquella institución por defecto que viene a ser el órgano administrador del seguro, pero también están ciertas mutualidades. Algunas de las mutualidades que encontramos, las más famosas, son la de la ACH, Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción o el Instituto de Seguridad del Trabajo. Sin perjuicio de esto, deben agregarse empresas con administración delegada que otorgan las mismas prestaciones, con excepción de menciones de invalidez que paga el Instituto de Seguridad Laboral. Con esto terminamos esta cápsula relativa al régimen legal de accidente del trabajo, reiterando una vez más que esto se trata de poner énfasis en algunos temas, ¿ya? Y que viene a complementar el estudio detallado que ustedes hacen durante el desarrollo de cada una de estas unidades, el análisis de este contenido. Ya viene a ser complementario a estas distintas cápsulas que desarrollamos. Con esto terminamos nuestro catálogo de cápsulas. Esperamos que les sirvan y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.